Hola, buenos días. Nos encontramos con el doctor Poliotro Fortunato Martínez Austria. Él es ingeniero civil, graduado del Instituto Politécnico Nacional y tiene maestría y doctorado en ingeniería hidráulica, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, le queremos, hemos leído su perfil y pues que nos hizo muy interesante todo lo que ha hecho, todas las gestiones que ha hecho y cómo ha trabajado en la vida, pues en el campo, en la vida profesional y académica, todos los artículos que ha publicado, hemos visto lo que ha hecho en ese aspecto. Y pues la primera pregunta sería, ¿qué nos podría platicar acerca de su experiencia en el campo y de las gestiones que ha hecho y de la experiencia industrial que ha tenido a lo largo de su carrera? Bueno, me dices que el campo de su interés es la mecánica de fluidos, ¿no? Sí. Entonces primero tendríamos que definir bien el campo de especialidad que eso representa, ¿no? La mecánica de fluidos es una ciencia muy especializada y básicamente podríamos decir que se dedica a la modelación de flujos. Y la mecánica de fluidos se dedica pues a todas las posibilidades de flujos, tanto flujos en aire como flujos en agua, ¿no? ¿Cuáles son los retos de la mecánica de fluidos actual? Pues yo creo que básicamente uno, que es la modelación de la turbulencia. Las ecuaciones que rigen el flujo de fluidos, las más conocidas, las ecuaciones de Navier-Stokes, tienen el problema de que originalmente fueron planteadas considerando la viscosidad del modelo de Newton. Y esa viscosidad, si lo recuerdan, fue obtenida bajo la hipótesis de un flujo prácticamente laminar, flujos potenciales a velocidades muy bajas. Entonces las ecuaciones, cuando se aplican a ese flujo, tienen resultados muy exactos, pero cuando se aplican a flujos reales, o bueno, a flujos que abundan en la naturaleza, que son los flujos turbulentos, los flujos laminares son bastante extraños, cuando se aplica a flujos turbulentos, las ecuaciones no dan resultados adecuados. Y eso ha originado que se le tenga que sumar alguna característica más del, en teoría debe haber sido del flujo, pero se la aplicaron históricamente a la misma viscosidad. Entonces se habla de una viscosidad turbulenta. Esta viscosidad turbulenta va a representar una incógnita más en un conjunto de ecuaciones determinado. Y al final siempre se tiene el problema de cerradura, es decir, siempre hay más incógnitas que ecuaciones. Para resolverlos tiene que suponer algún modelo de turbulencia. El más popular es el modelo K-epsilon. Digo, es el más popular porque es el que ha sido más experimentado y es el que está en la mayor parte de los problemas de mecánica de fluidos. Ahora bien, las ecuaciones originales no se pueden resolver. De hecho, no se sabe siquiera si tienen solución en todo el dominio. Uno de los problemas matemáticos que le dicen los problemas del milenio, que otorga $1 millón, por cierto, si se quieren animar, es demostrar que las ecuaciones tienen siempre solución, y que, o sea, que siempre existe la solución, y que si existe es continua, y no se puede resolver ni siquiera eso. Entonces, pues menos se puede resolver las ecuaciones. Y esto ha dado origen a una rama, digamos, bastante moderna de la mecánica de fluidos, que es la mecánica de fluidos computacional, que lo que trata es de resolver por métodos aproximados las ecuaciones completas, o lo más completas que se pueda, de Navier-Stokes, ¿no? En términos de aplicaciones industriales, estas pues son muchas, ¿no? Y me ha tocado hacer aplicaciones sobre todo a flujos muy detallados, ¿no? Por ejemplo, flujos con entrada de aire, por ejemplo, flujos, eso puede ser chistoso, pero flujos en regaderas, para el diseño de regaderas eficientes, que consuman menos agua, que son de los problemas actuales que tenemos. Y también algunas aplicaciones con otro grupo de ecuaciones. Si al flujo del fluido le sumamos ahora, por ejemplo, transporte de algún contaminante, pues tenemos todavía un grupo más de ecuaciones que hay que modelar. Ya sea que transportemos alguna contaminante inerte o que transportemos, por ejemplo, aunque no es muy correcto decirlo así, que transportemos temperatura, que tratemos de modelar que no es una temperatura de cuerpos de agua. Y eso me ha tocado aplicarlo en lagos y en lagunas, fundamentalmente, ¿no? Siendo que la mecánica de fluidos pues no tiene soluciones
exactas. E incluso estos modelos de turbulencia tienen resultados, yo diría que hoy en día todavía teóricos, académicos, que no pueden ser muy aplicados. Por ejemplo, con programas pues muy sofisticados se puede modelar el flujo sobre un ala de un avión, pero sobre unos cuantos centímetros del ala del avión se puede reproducir la turbulencia. Aunque se hacen aplicaciones, digamos, como para diseño. Por ejemplo, hoy en día, aunque siguen usándose túneles de viento, los túneles de viento son caros, por ejemplo, para la industria automotriz, tienen que ser de suficiente tamaño como para poder meter un auto, ¿no? Pero entonces se hacen primero análisis y diseños con algún programa con mecánica de fluidos computacional. Entonces la mayor parte de las aplicaciones de la mecánica de fluidos computacionales hoy en día son fundamentalmente a la rama industrial, a cierto tipo de diseños. ¿Qué pasa cuando se llega a un flujo natural? Por ejemplo, cuando se quiere modelar el flujo en un río, piano, bueno, debe serlo. Las ecuaciones no nos permiten resolverlo adecuadamente, porque, entre otras cosas, ahí entramos con una ciencia de la Tierra, fundamentalmente la sedimentología. Ahí tenemos que modelar el transporte de sedimentos. Y en este caso, las fronteras cambian. Si hay erosión en el río, la frontera disminuye, se erosiona el río, o cuando hay depósito, pues se va incrementando, moviendo hacia arriba la sección del río, entonces no se puede modelar. Y entonces se han hecho muchas aplicaciones, digamos, más bien empíricas, a un lado de la mecánica de fluidos académica, que todavía falta mucho para poder llegar a las soluciones que necesitamos en el mundo real de las ciencias naturales, ¿no? Y profesor, por otro tema, otra pregunta sería, en el área académica, ¿desde cuándo usted está impartiendo clases? Por ejemplo, ahorita está aquí en la UDLA, pero ¿en qué otras instituciones ha colaborado? Pues di clases en la UNAM durante un poquito más de 30 años. Y he dado clases en el Politécnico y colaborado con investigación, sobre todo en tesis de posgrado, con otras universidades, Valencia, Texas. ¿En qué materias ha dado? Pues básicamente empecé dando mecánica de fluidos, pero después los problemas del agua han probado ser lo que se llama un sistema complejo, es decir, en el que hay variables de muy diverso tipo involucradas en la solución. Les voy a poner un ejemplo. El problema del abastecimiento de las ciudades es tanto un problema físico como un problema económico. Entonces no puedes con un grupo específico de ecuaciones de mecánica, ya sean de hidráulica o de mecánica de fluidos, resolver el problema completamente, sino que tienes que sumar conocimientos y crear herramientas de sistemas complejos. Y eso te obliga a entrar a problemas de simulación y a cosas que no suenan mucho ingeniería, pero que en el campo del agua son indispensables: marco institucional, gobernanza hídrica, en fin, toda una serie de problemas que hacen muy multidisciplinaria y muy interdisciplinaria la disciplina, el manejo de los recursos del agua. Aparte de mecánica de fluidos, ¿qué otra materia ha impartido? Fundamentalmente gestión del agua y cambio climático. Y para usted, profesor, ¿cuál ha sido su mayor contribución o mejor investigación? Porque hemos visto que tiene más de 145 artículos publicados y cosas así. ¿Cuál para usted ha sido la más importante como aportación que ha logrado? Pues la verdad que esta pregunta es difícil de responder, porque además pues uno no es quien puede juzgar los resultados del trabajo, sino cómo se aplica, ¿no? Cierto. Han sido citados algunos de mis trabajos, digamos los más citados, tienen que ver con una rama asociada, digamos, de la mecánica de fluidos. Estudié en alguna época aplicaciones de la teoría de la catástrofe a fenómenos con histéresis en mecánica de fluidos y en hidráulica. La teoría de la catástrofe es una teoría matemática por ahí de los 80 de René Thom, un francés, en el que prueba topológicamente, su tesis de doctorado fue de esto, de topología, y él prueba que todos los fenómenos de la naturaleza, esto es exagerado, pero viste en la teoría, que es un problema de formas, no de cantidades, todas las formas de las superficies de respuesta en la naturaleza se pueden reducir a 7 geometrías. Eso suena muy interesante, ¿no? Sería largo explicarlo, pero sí es cierto.
Bueno, pues esas geometrías permiten, o estos modelos de catástrofe que se llama, permiten modelar fenómenos que tienen histéresis, saltos bruscos. Estos saltos bruscos, estas discontinuidades, les llama catástrofes y por eso le puso ese nombre a su teoría. Entonces estuve modelando algunos fenómenos con histéresis en hidráulica con la teoría de la catástrofe. Bueno, la última pregunta del tema, doctor, sería, acerca de su lado personal, si nos puede decir algo, la verdad, toda la oportunidad de dónde es usted, de dónde es, cómo llegó usted a Puebla, más o menos así muy rápido, no sé. Pues está difícil, pero la vida es así como... Sí, ¿verdad? La vida es así como... Caprichosa. un poco extraña, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo nací en el estado de Hidalgo, en un pueblo pequeño que se llama Zimapán, que dicen mis paisanos que ya es ciudad. Era un pueblo básicamente minero. Se dedicaban a extracción de plata, fundamentalmente, era lo más interesante, digamos, su actividad minera. Yo no quise dedicarme a la minería, después fui a vivir a la Ciudad de México y ahí estudié ingeniería. Y ahí trabajé al principio de mi carrera en el Politécnico y luego cuando me trasladé a la UNAM a estudiar el doctorado, ahí después me quedé de profesor. En la UNAM estuve como 8 años de profesor. Y luego se abrió el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se creó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, entonces fui para allá, invitado para empujar este nuevo proyecto que ahora es una magnífica realidad, es un instituto con un reconocimiento internacional. Y estuve trabajando en el INTA casi los últimos 24 años, con una excepción como de 5 años en que fui a la Comisión Nacional del Agua para ayudar a resolver un problema serio que teníamos de agua en la frontera norte con los Estados Unidos. Y había que darle a soluciones técnicas al problema para evitar un conflicto diplomático que afortunadamente no se dio porque lo pudimos resolver a tiempo. Terminado esa etapa, digamos, de mi carrera, y ya para entonces pues ya era más o menos conocido en gestión del agua. Yo creo que por eso me invitaron para allá. Pero terminada esta etapa, pues regresé y ya como director general al Instituto Mexicano del Agua. Y ahí los nombramientos son algo así como los de rectores, tienen su plazo, ¿no? Entonces ya terminado el plazo del instituto, pues ya decidí hacer otra cosa, ¿no? Ya fue bastante en el gobierno, vamos a una institución privada y académica. Y ahí, pues espero que no les parezca mal, pero yo creo que para materia de agua, el mejor lugar para trabajar, estudiar y enseñar en cuestiones de agua, pues es la UTLAP, entre las universidades, entre las instituciones privadas. Okay. Bueno, pues nos parece muy claro, la verdad muy impresionante lo que ha hecho, toda su carrera, académica y en el campo, en la industria. Cuestión de presencia y tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, como todo. Sí. No, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego.